Italia destaca como una de las economías más intrigantes a nivel mundial, enfrentándose a una serie de desafíos económicos compartidos por países de todo el mundo. Sorprendentemente, aborda estos problemas de manera simultánea. Italia se enfrenta a una de las tasas más altas de deuda nacional en el mundo, una población envejecida, la salida de su escasa fuerza laboral joven cualificada, desigualdades regionales, crecimiento lento e ingresos fiscales poco fiables. Además, sus industrias alguna vez preeminentes han perdido su ventaja competitiva a nivel mundial. El país sirve como un fascinante estudio de caso, navegando por desafíos como la globalización, la reubicación francesa y el comercio restringido. Estas cuestiones generan preocupaciones entre países como Estados Unidos, Rusia, China, los estados del Golfo y, por supuesto, Europa. Italia ha enfrentado estas incertidumbres durante al menos 2 décadas, contribuyendo a su declive económico en los últimos 15 años. A pesar de este declive, la economía parece adaptarse, por un lado, mientras que por otro alberga algunas de las tasas de pobreza más altas de la Unión Europea. El panorama económico de Italia, aunque no perfecto en su semejanza con otras economías, ofrece lecciones valiosas para los economistas. Más allá de prever el futuro de las economías mundiales, explorar las características económicas distintivas de Italia individualmente resulta valioso debido a su fascinación intrínseca. Junto con Alemania y Francia, Italia constituye más de la mitad del Producto Interno Bruto total de la Unión Europea, formando la segunda economía en funcionamiento más grande del mundo. Sin embargo, el tamaño económico real de Italia puede superar los registros oficiales. El mercado negro, que representa hasta una cuarta parte del Producto Interno Bruto total de Italia en los últimos años, presenta un aspecto único. Contrariamente a las suposiciones convencionales, la realidad detrás de este fenómeno es aún más extraña y cautivadora. Para comprender las perspicacias que ofrece la economía de Italia, es necesario abordar preguntas fundamentales. ¿Por qué una de las economías avanzadas de más rápido crecimiento del mundo experimentó estancamiento abrupto 3 veces? ¿Cómo ha navegado la nación sus desafíos, tanto con éxito como sin éxito? ¿Quién es responsable de su estancamiento económico? ¿Cómo ha sido afectada Italia por una forma única de desigualdad destructiva? Por último, ¿es el modelo económico del país incompatible con el entorno global en evolución? La economía de Italia alcanzó su punto máximo en 2008. Desde entonces, ha estado mayormente estancada, experimentando un lento declive que ha llevado a perder alrededor del 20% de su producción económica nominal en la última década. Al mirar más atrás en la historia, se revela que esto no es realmente algo nuevo para Italia, y su economía actual es la continuación de una tendencia que se ha repetido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El país ha tenido décadas de rápido crecimiento interrumpidas por décadas de casi completa estagnación, en muchos casos, crecimiento negativo, antes de volver a crecer. La producción económica es solo una medida de la salud de una economía, pero incluso un gráfico tan básico como este nos cuenta una historia realmente interesante sobre cómo Italia llegó a la situación en la que se encuentra hoy. Históricamente, Italia fue la economía industrial más poderosa de toda Europa antes de ser superada por los Países Bajos e Inglaterra a medida que se convertían en potencias coloniales globales. A pesar de industrializarse más lentamente que otras potencias europeas importantes como Francia y Alemania, Italia, en sus diversas formas, ha permanecido entre las 5 principales economías europeas durante efectivamente miles de años. Su geografía robusta, protegida por montañas en el norte, pero con fácil acceso al Mediterráneo para la pesca y el comercio en todas las demás direcciones, ha hecho que naturalmente sea un lugar propicio para el florecimiento de civilizaciones. Y eso es tan cierto para su economía hoy como lo fue en el 500 a.C. La economía de Italia, tal como existe hoy, realmente despegó durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. El país fue reconstruido, en muchos casos literalmente desde escombros, ya que las industrias de guerra se convirtieron nuevamente en industrias nacionales, con la asistencia y bajo la mirada atenta de los Estados Unidos.
Los Estados Unidos, a través del Plan Marshall, invertían miles de millones de dólares en la reconstrucción de Europa Occidental, y esto fue en la década de 1950 cuando miles de millones de dólares realmente importaban para los presupuestos gubernamentales. La motivación de este gasto era parcialmente construir una nueva base de clientes que pudiera comprar todos los bienes que el sector industrial estadounidense pudiera producir, pero sobre todo era para desarrollar aliados dependientes sólidos y detener la propagación del comunismo desde la Unión Soviética. Los Estados Unidos también llevaron a cabo esfuerzos similares de reconstrucción en Corea y Japón para detener la influencia comunista proveniente de la República Popular China. No partía desde una posición excelente, pero estos esfuerzos de reconstrucción llevaron a un largo periodo sostenido de crecimiento. Sin embargo, bajo la superficie, seguía habiendo tensiones políticas que causaban una serie de problemas internos muy serios, como el atentado de 1980 en la estación de tren de Bolonia, que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los ataques más mortíferos jamás perpetrados en Europa. Estas tensiones políticas fueron, en muchos aspectos, la causa de, y al mismo tiempo, fueron aceleradas por otros problemas económicos en el país. Solo con las cifras de producción económica parecía que Italia lo estaba haciendo muy bien, pero es relativamente fácil hacer crecer una economía tomando mucha deuda para financiar proyectos importantes de desarrollo, especialmente cuando la potencia principal en el mundo estaba más que dispuesta a prestar dinero para detener la propagación del comunismo. El desafío es tomar ese desarrollo y utilizarlo para producir valor de manera sostenible para la economía nacional y los mercados de exportación, algo con lo que Italia estaba luchando por lograr. Una vez que los esfuerzos de construcción y reconstrucción se habían ralentizado o no podían obtener más financiamiento, la economía de Italia cayó en su primera década moderna de estancamiento, aunque esta primera realmente solo duró unos 6 años. Durante este tiempo, el gobierno italiano tuvo que lidiar simultáneamente con el desempleo masivo, una gran carga de deuda, alta inflación y desafíos externos como el aumento de los costos de energía para los combustibles fósiles en los que sus jóvenes industrias se habían vuelto fuertemente dependientes. Ahora, a pesar de no ser cosas agradables de experimentar, las desaceleraciones económicas sirven como una buena oportunidad para que un país cambie políticas y reduzca las industrias que causaron los problemas en primer lugar. Durante esta primera etapa de estancamiento, eso es exactamente lo que sucedió. El país se reestructuró alejándose de la simple construcción de infraestructura y centró su atención más en utilizar esa infraestructura para crear cosas que pudiera vender en todo el mundo. También se llevaron a cabo reformas, como otorgar independencia a su Banco Central, que luego pudo aumentar las tasas de interés para combatir la inflación. Al mismo tiempo, se relajaron las leyes sobre la indexación de salarios. La indexación salarial no es muy común hoy en día, principalmente debido a los problemas de mercado que causa, pero es una regla que significa que los salarios se mantienen al día con la inflación, sin importar lo que se acordara en un contrato laboral. Superficialmente, esto parece justo. Si la inflación es alta, quizás no es correcto que los trabajadores efectivamente reciban menos porque acordaron un salario, cuando esa misma cantidad de dinero podría comprar mucho más. El problema, sin embargo, es que la indexación automática de salarios acelera uno de los procesos más peligrosos en economía, una espiral de salarios y precios. Si la inflación es alta, los trabajadores exigirán salarios más altos para mantenerse al día con el creciente costo de bienes y servicios que necesitan comprar. Si las empresas aceptan pagar estos salarios más altos, tendrán que aumentar sus precios para mantener la rentabilidad, y los precios más altos causarán más inflación una y otra vez. Lo que salva a muchas economías de esto es el retraso entre la inflación que ocurre y las personas que exigen salarios más altos. Si la inflación es baja, hay muchas personas que ni siquiera sabrán que sus salarios no se están manteniendo al día, lo cual es terrible para ellos. Si los salarios se mantienen automáticamente al día con la inflación, como sucedía en Italia en ese momento, simplemente acelera y dificulta mucho corregir este proceso conocido como espiral de salarios y precios.
La estancación fue sin duda dolorosa para Italia, pero al forzar algunos cambios necesarios, regresó como una de las economías de más rápido crecimiento no solo del mundo, sino de la historia. En solo 7 años, entre 1985 y 1992, Italia triplicó su producción económica en un auge industrial liderado por las exportaciones. El país tiene una ventaja importante en este sentido que es difícil de percibir solo mirando las cifras económicas. Los clientes internacionales pagan un precio premium por los productos fabricados en Italia debido a la sólida reputación del país en artesanía de alta calidad y habilidad para producir desde automóviles rápidos hasta bolsos de lujo e incluso cosas como aceite de oliva. Si un bien exportado lleva el logotipo «Hecho en Italia», el precio de ese bien puede ser más alto que el de un bien competidor de la mayoría de los otros países del mundo, y muchos consumidores aún estarían dispuestos a pagar un extra por ello. Algunos países tienen que tomar medidas extremas para superar a una larga lista de rivales internacionales en cada oportunidad posible para suministrar bienes más baratos y, por lo tanto, más competitivos al mercado global. El hecho de que Italia pueda agregar tanto valor, si no más, simplemente produciendo cosas dentro de sus fronteras, es una gran ventaja que solo disfrutan unos pocos países en todo el mundo. Estos buenos tiempos, lamentablemente, no duraron para siempre porque el rápido periodo de crecimiento una vez más condujo a problemas subyacentes en la economía italiana. La deuda empezó a aumentar de nuevo, ya que tanto el gobierno como su población comenzaron a endeudarse de manera irresponsable para apostar por un crecimiento futuro aún mayor. El país también tuvo problemas con la evasión fiscal. Las pequeñas industrias que formaban la columna vertebral del milagro de exportación italiano eran notoriamente difíciles de gravar, y aprovecharse de controles gubernamentales débiles y lagunas mal planificadas en la ley para pagar poco o ningún impuesto casi se convirtió en un pasatiempo nacional. En general, ya sea de manera voluntaria o no, reducir impuestos y restricciones gubernamentales mientras se aumenta el gasto mediante deuda es una política económica expansiva clásica. Incluso si el gobierno no necesariamente lo intenta, esto es probablemente lo que el país necesitaba para salir del atolladero en el que se encontraba en la década de 1980. Pero para ingresar a la eurozona y poder utilizar la nueva moneda de la Unión Europea, Italia fue forzada a enderezar su actuar. Tuvo que reducir su carga de deuda y hacer un mejor trabajo para que su población pagara sus impuestos. Aumentar la regulación, reducir la deuda y aumentar los impuestos, todos funcionan para sacar dinero de la economía, lo que, incluso si era lo correcto, aún frenó el crecimiento económico. Durante el resto de la década de 1990, la economía de Italia ingresó una vez más en un periodo casi década de estancamiento. Afortunadamente para el país, la adopción del euro en 1999 creó algo así como una oportunidad dorada para que Italia volviera a crecer. Después de una breve pausa, el país, en lo que se estaba convirtiendo en un tema recurrente, más que duplicó su producción económica en menos de una década, volviéndose una vez más una de las economías avanzadas de más rápido crecimiento en el mundo. La entrada en la eurozona facilitó atraer inversión extranjera, trabajadores y compradores extranjeros de sus bienes. Sus socios comerciales tampoco tenían que preocuparse por el riesgo cambiario de la era notoriamente inestable. Las ventajas de la eurozona también coincidieron con el desarrollo general adicional de la fabricación italiana y el surgimiento de industrias como el turismo. Luego, por supuesto, el país fue golpeado por la crisis financiera global y la crisis de la eurozona, y desde entonces ha caído en otro período de estancamiento, pero esta vez, en lugar de durar menos de una década, ha continuado durante casi 15 años ahora. La razón por la que hemos pasado tanto tiempo explorando los detalles de las históricas y únicas situaciones económicas de auge y mesetas de Italia es porque plantea una pregunta obvia para el país. ¿Puede hacerlo de nuevo? Obviamente, nadie puede predecir el futuro, y menos aún los economistas. Pero si la historia se repite, parece que Italia está atrasada para dar otro paso en esta extraña escalera de producción económica. Desafortunadamente, por supuesto, no es tan simple,
y una serie de nuevos desafíos se están combinando con algunos de los viejos desafíos históricos, haciendo que sea improbable un cambio italiano característico. El primero es simplemente una población envejecida. Italia tiene una de las poblaciones más antiguas del mundo, y gran parte de su fuerza laboral se acerca a la jubilación. Esto no sería un problema por sí mismo, excepto por el hecho de que tiene una baja tasa de natalidad, por lo que los jóvenes no se incorporan a la fuerza laboral para compensar a las personas que abandonan la fuerza laboral, quienes, en última instancia, y lamentablemente no hay una forma agradable de decir esto, se convertirán en una carga para los recursos. Este problema también se ha acelerado por el hecho de que Italia tiene una de las tasas más altas de jóvenes graduados que se mudan a otros países, donde pueden ganar más dinero con sus habilidades. A principios de este año, tuvimos la suerte de hablar con el profesor Vileri de la Universidad Bocconi en Italia. Como economista muy respetado y alguien que tiene experiencia de primera mano formando a algunos de los estudiantes más brillantes de Italia, nos brindó una visión fantástica de este problema. En realidad, Italia es un país que envía más graduados que recibe, y eso es algo de lo que el país se queja. Nos encantaría atraer a más personas con un título en lugar de dejarlas ir a otros países. Así que creo que, desde la perspectiva del país, es un problema, especialmente si eres uno de los países que envía. Sin embargo, permítanme decir dos cosas al respecto. Una es que, desde la perspectiva individual, tener más libertad de movimiento ciertamente da el incentivo adecuado a las personas. ¿Quieres construir una buena vida? ¿Tienes buenas ideas? Es fantástico para el mundo permitir que estas personas se muevan. El segundo punto de vista es que debemos entender desde la perspectiva de la competencia por el talento que los países que están perdiendo a estos individuos, tal vez porque tienden a estar sobreeducados para el nivel de la economía en ese país, deberían pensar seriamente en las oportunidades que se les ofrecen a estos individuos en un país o región específicos. La pertenencia a la Unión Europea solo ha intensificado este problema, porque los estudiantes italianos que desean trabajar en lugares como Alemania, Francia, los Países Bajos o incluso Luxemburgo ni siquiera necesitan solicitar una visa gracias a la política de la Unión Europea, que permite a los trabajadores trabajar en cualquier lugar dentro de los Estados miembros. Aumentar los salarios podría ayudar a frenar esta fuga de jóvenes italianos cualificados, pero las industrias del país ya no pueden competir con sus mayores rivales europeos, simplemente porque no son tan productivas. El tamaño promedio de una empresa italiana es significativamente menor que el tamaño promedio de una empresa en otras economías avanzadas europeas. Italia, en promedio, tiene 3.6 trabajadores por empresa, mientras que el promedio para Europa Occidental es de 15. Es decir, efectivamente 4 veces más trabajadores por organización. En las economías industrializadas, el tamaño importa y las empresas más grandes pueden producir artículos más especializados y con mayor valor agregado. En la mayoría de las industrias altamente avanzadas, la ventaja marginal de agregar un trabajador adicional es positiva porque permite a los trabajadores en la empresa enfocarse en un aspecto de la producción y hacerlo realmente bien. Dado que los automóviles son una de las principales industrias de Italia y probablemente lo primero en lo que la gente piensa cuando considera la fabricación italiana, es un gran ejemplo. 10 empresas, cada una con un empleado que fabrica automóviles desde cero, producirán menos autos en un año que una empresa que tenga 10 empleados, cada uno enfocado en una parte de ensamblar un automóvil. Si un empleado solo construye el motor, puede volverse realmente hábil en hacer justamente eso. Una empresa con 10 empleados también puede gastar 10 veces más en herramientas para esos trabajadores, lo que, aunque sigue siendo exactamente la misma cantidad de costos para cada empleado individual, significa que las herramientas pueden ser más especializadas. El trabajador que solo fabrica motores puede recibir herramientas hechas específicamente para trabajar en motores, mientras que un trabajador que tiene que fabricar todo el automóvil necesitará distribuir su presupuesto para herramientas en todo lo necesario para fabricar el automóvil, haciéndolas menos especializadas y, en última instancia, menos eficientes. Ahora,
Las herramientas para construir automóviles son una cosa, pero algo en lo que las empresas italianas realmente han fallado en invertir es en tecnología. Las computadoras y las tecnologías relacionadas han aumentado enormemente cuánto valor económico puede producir un trabajador en un día dado. El ejemplo clásico de esto es que un contador con algo básico como Excel puede producir la misma cantidad de informes financieros que 10 contadores que usan Abacus. Las pequeñas empresas de Italia se han quedado atrás del resto de Europa en la adopción de tecnología, y Europa occidental en sí misma se ha quedado atrás de los Estados Unidos y muchas economías de Asia. Además de hacer inversiones en industrias más eficientes, la tecnología se ha convertido en una industria masiva por derecho propio, con la mayoría de las empresas más grandes del mundo siendo empresas tecnológicas. Italia, por supuesto, de alguna manera se beneficia de estas industrias caseras, porque les ayuda a mantener su reputación como un lugar donde las empresas se centran en la calidad en lugar de la cantidad al producir bienes de lujo. Pero países como el Reino Unido, Francia y Alemania logran lo mismo sin hacer realmente el intercambio por el tamaño. Mercedes de Alemania emplea una cantidad similar de trabajadores que Fiat en Italia, pero Mercedes es mucho más premium y genera márgenes de exportación mucho más altos que los autos económicos. Una gran cantidad de pequeñas empresas también es más difícil de grabar que un pequeño número de grandes empresas, lo que también destaca otro problema que tiene la economía italiana. El mercado negro en Italia es excepcionalmente grande para ser una economía avanzada, y a pesar de la reputación, la mayor parte de eso no se debe a la mafia. Son simplemente negocios no oficiales que operan en mercados grises para eludir regulaciones y evitar impuestos. En el pasado, hasta el 25% de la economía nacional estaba compuesto por industrias del mercado negro. Esa cifra es más cercana al 12% hoy, lo cual es una mejora, pero sigue siendo bastante malo, y no solo está costando a la nación posibles ingresos fiscales, también está contribuyendo a problemas sociales. Parte de la razón por la cual la economía informal sigue siendo tan grande es que las personas no tienen muchas otras opciones. Italia es una economía avanzada, pero tiene algunas de las tasas de pobreza más altas de toda Europa. Y eso es particularmente grave en el sur del país, que es significativamente más pobre que el norte, que como ya hemos explorado, aún está luchando. Lamentablemente, hoy en día, Italia se encuentra en una posición con alto desempleo, producción económica estancada, una población envejecida, industrias no competitivas, bajos ingresos fiscales, una deuda elevada y pagos de intereses crecientes sobre esa deuda, todo mientras tiene menos control que en el pasado con su propia moneda. Si aumenta los impuestos y reduce el gasto para tratar de reducir su carga de deuda, aplastará a sus industrias locales que ya están luchando. Si toma más préstamos, corre el riesgo de declararse en quiebra, y si no hace nada, la situación probablemente solo empeorará. Hay una suposición en economía y en la mayoría de las ciencias de que nos estamos moviendo hacia una versión idealizada del futuro, porque durante los últimos 2 siglos eso es exactamente lo que ha estado sucediendo. El mundo de hoy es miles de veces más rico de lo que era al principio de la revolución industrial, pero eso ha sido la excepción más que la norma. Italia es solo otra en una larga lista de economías avanzadas que están encontrando cada vez más difícil competir en una economía global cada vez más competitiva. Y solo porque hemos disfrutado de crecimiento durante toda la memoria viva, no garantiza que continúe en el futuro.